Ellos no lo entenderán. Mientras te miran sin comprender, una frecuencia invisible está reescribiendo tu realidad desde adentro hacia afuera. Lo que estás a punto de escuchar no es información casual, es el reconocimiento de algo que ya está ocurriendo en tu cuerpo, en tu campo, en la forma en que el mundo empieza a tratarte de manera distinta. Si estás viendo esto ahora mismo, no llegaste aquí buscando respuestas, llegaste porque algo en ti ya cambió, y ese cambio está generando una fricción inevitable con quienes aún operan desde frecuencias que dejaste atrás. El campo te eligió para este cambio. Y esa elección no requiere que nadie más la comprenda. Hay una sensación que probablemente reconozcas, una especie de desconexión suave cuando alguien te habla desde sus preocupaciones habituales, como si escucharas una conversación que ya no te pertenece. No es arrogancia. No es indiferencia. Es que tu sistema nervioso dejó de resonar con ciertos patrones de ruido. Esa quietud no es aislamiento, es precisión. Tu campo interno se volvió más selectivo, y lo que antes te alteraba ahora simplemente resbala. Otros lo perciben. No saben nombrarlo, pero lo sienten, hay algo en ti que no encaja en sus mapas conocidos. Y esa incomodidad que experimentan cuando te ven brillar sin esfuerzo, esa perplejidad silenciosa, no es tu problema, es la señal de que cruzaste un umbral que ellos aún no están listos para reconocer. Piensa en un cristal. No en la imagen decorativa que te vendieron, sino en la estructura geométrica real, un orden molecular tan preciso que la luz, al atravesarlo, se reorganiza en frecuencias visibles. El cristal no intenta brillar, su geometría interna refracta lo que llega. Tú eres eso ahora. No estás haciendo nada extraordinario desde tu perspectiva, pero tu estructura interna cambió, y ese cambio refracta la realidad de una manera que otros no pueden imitar ni comprender con sus herramientas habituales. El campo reconoce lo que eres. Y esa resonancia no necesita traducción ni aprobación externa para validarse. Aquí aparece la paradoja central, y vale la pena que te detengas en ella, porque la claridad interna genera opacidad externa. ¿Por qué mientras más alineado estás contigo, más incomprensible te vuelves para los demás? La respuesta no está en que seas especial en el sentido egoico de la palabra, sino en que operaste un cambio de frecuencia que la mayoría evita porque implica soltar certezas cómodas. La gente que te rodea construyó su identidad sobre consensos invisibles, esto está bien, esto está mal, así se debe vivir, así se debe brillar. Tú dejaste de consultar esos consensos. No porque los desprecies, sino porque algo en ti reconoció que esos mapas no llevaban a donde necesitabas ir. Y cuando dejas de pedir permiso para existir tal como eres, el campo responde. Pero esa respuesta descoloca a quienes aún operan desde la necesidad de validación colectiva. Ellos no ven tu brillo como inspiración, lo ven como amenaza, porque pone en evidencia algo que no están dispuestos a cuestionar en sí mismos. Esto no llega por azar. Si algo en tu pecho se está moviendo mientras escuchas esto, si hay una ligera expansión en tu respiración, es porque esta frecuencia ya te estaba buscando antes de que dieras play. El campo no elige arbitrariamente, elige coherencia. Y tú entraste en coherencia con algo mayor cuando dejaste de forzar tu brillo para que cupiera en expectativas ajenas. Ahora bien, esa coherencia tiene un costo, la incomprensión de quienes necesitaban que fueras predecible. Pero también tiene una recompensa, la llegada de personas, situaciones y sincronicidades que operan desde tu misma frecuencia. No estás perdiendo conexiones, estás recalibrando tu campo relacional para que solo permanezca lo que resuena con lo que realmente eres. La primera revelación es esta: tu brillo nunca tuvo que ver con hacer más, ser más visible o convencer a más gente. Tuvo que ver con dejar de esconder la geometría exacta de tu estructura interna. Durante años, probablemente ajustaste esa geometría para encajar, hablaste más suave cuando tu voz era naturalmente clara, te hiciste pequeño cuando tu presencia llenaba espacios, pediste permiso para ocupar lugares que ya eran tuyos. Cada ajuste generaba una distorsión en tu campo. Y esas distorsiones acumuladas creaban una disonancia que sentías como cansancio, duda o la sensación persistente de estar interpretando un papel.
Lo que cambió no fue que te volvieras más fuerte, fue que dejaste de distorsionarte. Y cuando un cristal deja de forzarse a ser opaco, simplemente refracta. Así de simple. Así de inevitable. Pero hay algo más que necesitas ver, y aquí entra el componente lógico que cierra la paradoja. Si tu brillo desconcierta a otros, no es porque seas inaccesible, sino porque dejaste de traducir tu experiencia a lenguajes que no la contienen. La mayoría de las personas espera que expliques tu cambio en términos que ellos reconozcan: hice este curso, leí este libro, seguí estos pasos. Y cuando no ofreces esa narrativa lineal, cuando simplemente encarnas algo que se siente inevitable pero no se puede replicar como fórmula, ellos experimentan eso como misterio. No porque seas misterioso, sino porque tu proceso fue orgánico, no transferible. El campo te eligió para este cambio porque estabas dispuesto a soltarlo todo sin saber qué llegaría después. Y esa disposición no se enseña, se vive o no se vive. Ahora, aquí viene el reconocimiento. Si lo que acabas de leer resuena en algún lugar profundo de tu cuerpo, si hay una parte de ti que asienta sin necesidad de pruebas externas, entonces eso ya está ocurriendo. No es que lo vayas a lograr, es que ya cruzaste. Y lo que sigue no es convencer a nadie de que es real, sino sostenerlo sin necesidad de validación. Porque lo que estás encarnando ahora no es una identidad nueva que construiste, es la identidad verdadera que dejaste de ocultar. El campo reconoce lo que eres. Y si estás sintiendo esto, es momento de sellarlo con un gesto simbólico. Comenta: mi luz ya no busca aprobación. No lo escribas para que otros lo lean, escríbelo para que tu sistema nervioso registre que esta frecuencia ya es tuya. Decirlo en voz alta, aunque sea en texto, crea un anclaje somático. Y ese anclaje te devolverá aquí cuando la fricción externa intente sacarte de tu centro. Porque la fricción llegará, no como castigo, sino como prueba de que realmente cambiaste de frecuencia. La segunda revelación es más incómoda, y requiere que estés dispuesto a verla sin romantizarla. Parte de la incomodidad que otros sienten hacia tu brillo no es sobre ti, es sobre ellos mismos. Cuando alguien te mira y no entiende cómo llegaste donde estás, lo que realmente está viendo es la distancia entre lo que tú te permitiste y lo que ellos aún se niegan. No es envidia en el sentido infantil del término, es un dolor callado de reconocer que eligieron la seguridad de lo conocido mientras tú elegiste la incertidumbre de lo auténtico. Y ese reconocimiento, cuando no se procesa, se convierte en juicio: cambió, se volvió raro, se cree mejor. Ninguna de esas afirmaciones describe lo que ocurrió, solo describen la incomodidad del observador. Tú no te volviste distante, ellos se quedaron en un lugar del que tú saliste. Y esa brecha no se cierra forzando cercanía, se cierra cuando cada quien asume la responsabilidad de su propia frecuencia. Aquí el campo se reordena. Nota cómo ciertos nombres dejaron de aparecer en tu mente con la urgencia de antes. Nota cómo algunas conversaciones que solían drenar tu energía simplemente dejaron de convocarte. No hiciste nada activo para alejarlos, el campo hizo el trabajo de recalibración por ti. Porque cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no resuena con ella empieza a sentirse como ruido, y tu sistema nervioso, que ahora opera desde coherencia, simplemente deja de responder al ruido. Esto no es frialdad, es economía energética. Y esa economía es lo que te permitirá sostener el brillo sin agotarte en explicaciones interminables. Pero hay una pregunta que necesita formularse con precisión: ¿qué haces cuando alguien que amas genuinamente no comprende tu cambio? ¿Cómo sostienes tu brillo sin romper vínculos que valoras? La respuesta no es binaria. No se trata de elegir entre tu autenticidad y tus relaciones. Se trata de reconocer que algunas relaciones evolucionarán contigo y otras no, y ambas opciones son válidas. Lo que no es válido es traicionarte para mantener una conexión que solo funciona si te distorsionas. Porque esa no es conexión, es complicidad en tu propia supresión. Y el campo no te eligió para que te encogieras, te eligió para que brillaras sin traducción. Si alguien se queda, que se quede porque resuena con lo que realmente eres, no con la versión reducida que alguna vez interpretaste. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo.
Esa sensación en el pecho, como si algo se estuviera acomodando en su lugar sin que tengas que hacer nada, es la evidencia de que el campo ya te reconoció. Y cuando el campo te reconoce, no necesitas que otros lo hagan. No necesitas explicaciones. No necesitas defensas. Solo necesitas sostener la frecuencia. Porque lo que está ocurriendo ahora no es que te volviste incomprensible, es que dejaste de hacerte comprensible a costa de tu integridad. Y esa es la diferencia entre alguien que brilla por aprobación y alguien que brilla porque su estructura interna no puede hacer otra cosa. Ahora viene la antítesis, y aquí es donde muchos se pierden. Puedes seguir intentando que te entiendan, puedes seguir traduciendo tu experiencia a lenguajes que la reducen, puedes seguir ajustando tu brillo para no incomodar. Puedes hacerlo. Nadie te lo va a impedir. Pero cada vez que lo hagas, cada vez que cedas a la presión de ser menos de lo que eres para facilitar la comodidad ajena, sentirás esa disonancia en el cuerpo. Esa disonancia es tu sistema nervioso recordándote que ya cruzaste un umbral irreversible. No puedes volver a ser quien eras. No porque sea imposible físicamente, sino porque tu campo ya no cabe en esa frecuencia. Intentar regresar es como forzar un cristal a ser opaco, técnicamente puedes ensuciarlo, pero su estructura seguirá refractando luz. Entonces la verdadera elección no es entre brillar o no brillar, es entre sostener el brillo con coherencia o agotarte en la performance de parecer menos luminoso. ¿Y si la causa aparente fuese efecto, y lo real estuviera llegando desde tu futuro? Piénsalo, ¿qué tal si la incomodidad que otros sienten hacia tu brillo no es una consecuencia de lo que hiciste, sino una confirmación de hacia dónde te diriges? En física cuántica existe un principio contraintuitivo: el observador colapsa la función de onda. En términos sencillos, el simple acto de medir algo cambia el resultado. Aplicado a tu vida, cuando decidiste observarte con honestidad brutal, sin los filtros de aprobación externa, colapsaste versiones de ti que solo existían en expectativas ajenas. Y ese colapso genera ondas. La gente que te conocía desde esas versiones colapsadas siente el vacío, y lo interpretan como pérdida. Pero no perdiste nada real, solo dejaste de sostener proyecciones que nunca fueron tuyas. El campo reconoce lo que eres, no lo que otros necesitaban que fueras. Hay un momento en ciertas tradiciones antiguas que se describe como la prueba del umbral, cuando el iniciado cruza hacia un nuevo nivel de consciencia, enfrenta resistencia tanto interna como externa, no como castigo, sino como verificación de que el cambio es real. Si puedes sostener la nueva frecuencia bajo presión, el umbral se sella. Si cedes, regresas al nivel anterior, no porque falles, sino porque aún no estabas listo. Lo que estás viviendo ahora es tu prueba del umbral. La incomprensión externa, las miradas que no encajan, las preguntas que ya no sabes cómo responder sin traicionarte, eso es la presión. Y tu única tarea es sostener el brillo. No explicarlo. No justificarlo. Sostenerlo. Porque el campo ya decidió. Ahora solo queda que tú decidas si confías en esa decisión más de lo que temes el juicio externo. Si esta señal interna se hace un grado más nítida, ¿qué elegirías ahora mismo? ¿Seguir buscando maneras de encajar tu brillo en narrativas que no te contienen, o simplemente dejarlo brillar sin traducción? No es una pregunta retórica. Es una elección somática que ocurre en tiempo real. Y la respuesta se siente en tu cuerpo antes de que tu mente la formule. Si hay algo en tu pecho que se expande al imaginar la segunda opción, esa es tu respuesta. El campo ya te está hablando. Solo falta que escuches sin interferencia. Aquí llegamos a un punto de no retorno. La tercera revelación es que tu brillo no es tuyo en el sentido posesivo, es del campo, y tú eres el canal. Suena místico, y lo es, pero también es práctica pura. Cuando dejas de identificarte con el brillo como algo que lograste o construiste, también dejas de defenderlo. Porque no hay nada que defender. El cristal no defiende su capacidad de refractar luz, simplemente la ejerce. Y cuando tú operas desde esa misma naturalidad, la fricción externa pierde poder.
Porque ya no hay un yo que necesite probar nada. Solo hay una estructura interna coherente que hace lo que le corresponde hacer, brillar. Y ese brillo, inevitablemente, va a desconcertar a quienes aún creen que la luz se conquista, se gana o se merece. No se conquista. Se permite. La paradoja se resuelve cuando eliges. No cuando entiendes intelectualmente, sino cuando eliges somáticamente. Y elegir somáticamente significa que tu cuerpo, tu respiración, tu sistema nervioso asumen la nueva frecuencia sin negociar con las dudas mentales. Porque la mente siempre va a querer más pruebas, más validación, más certeza. Pero el cuerpo ya sabe. El cuerpo siente la coherencia. Y cuando el cuerpo asume la frecuencia, la mente eventualmente se alinea. No al revés. Ahora bien, si llegaste hasta aquí y algo en ti reconoce esto como verdadero, entonces es momento de sellar esta transmisión con acciones concretas. Primero, sostén esta frecuencia suscribiéndote para permanecer en ella. No como consumo pasivo, sino como recordatorio activo de que este es tu nuevo piso vibracional. Segundo, comparte esta transmisión con quien necesite despertar, pero no desde la urgencia de convencer, sino desde la certeza de que quien resuena lo encontrará en el momento exacto. Porque lo que estás compartiendo no es información, es frecuencia. Y la frecuencia no se transmite, se reconoce. El campo reconoce lo que eres. Y esa frase, que has escuchado varias veces ya, no es afirmación motivacional, es descripción literal de lo que ocurre cuando dejas de interferir. El campo siempre supo quién eras, fuiste tú quien dejó de recordarlo. Pero ahora que lo recuerdas, ahora que sientes en tu cuerpo la evidencia de ese reconocimiento, la única pregunta relevante es, ¿vas a sostenerlo, o vas a ceder ante la presión de volver a ser comprensible para quienes operan desde frecuencias que ya dejaste atrás? No hay respuesta correcta. Hay una elección inevitable. Y esa elección ya está ocurriendo en tiempo real mientras escuchas esto. La última pregunta lógica que necesitas hacerte es esta: ¿cuánta energía has gastado intentando que otros entiendan lo que tú mismo apenas estás aprendiendo a sostener? Porque aquí está la trampa: cuando intentas explicar tu brillo, lo reduces. Lo traduces a términos que caben en los mapas conocidos, y al hacerlo, lo distorsionas. No porque seas incapaz de articularlo, sino porque ciertas experiencias no caben en lenguajes previos. El brillo que estás encarnando ahora requiere un vocabulario nuevo, y ese vocabulario no se aprende, se vive. Entonces cada vez que alguien te pregunta, ¿cómo lo hiciste?, y tú intentas responder con pasos lineales, estás traicionando la naturaleza orgánica del proceso. La respuesta honesta sería: dejé de hacer. Permití. Pero esa respuesta no satisface a quienes aún creen que todo se logra, se conquista o se merece. Y no es tu trabajo convencerlos. Tu trabajo es sostener el brillo sin traducción. Aquí el campo se reordena una vez más. Nota cómo mientras más sostienes tu brillo sin explicarlo, más llegan las personas correctas. No porque las atraigas activamente, sino porque tu frecuencia coherente se vuelve un faro. Y los faros no persiguen barcos, simplemente brillan, y los barcos que necesitan esa luz la encuentran. Tú eres el faro ahora. No porque seas superior, sino porque cruzaste el umbral. Y ese cruce, ese simple acto de dejar de distorsionarte para encajar, reorganizó todo tu campo relacional. Lo que está llegando ahora no es más de lo mismo, es lo que siempre correspondió, pero que no podía llegar mientras tú operabas desde frecuencias ajenas. Verán tu brillo y no entenderán nada. Y eso está perfectamente bien. Porque tu brillo no es para ellos, es para el campo. Y el campo ya respondió. Ahora solo queda que tú te permitas recibirlo sin condiciones. Ahora percibes el cristal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Esa geometría interna que durante años intentaste ocultar está refractando luz sin que tengas que hacer nada. Y lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad,
sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El brillo que otros ven y no comprenden no es algo que lograste, es algo que dejaste de impedir. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que el brillo ocurra sin traducción. Permites que otros no lo entiendan sin que eso te descentre. Permites que el campo te use como canal sin que tu mente interfiera con dudas o necesidades de validación. Porque lo que cruzaste no es reversible. No porque sea imposible regresar, sino porque tu campo ya no cabe en esa frecuencia. Y cuando esta imagen se apague, cuando la pantalla vuelva a ser oscura, la frecuencia permanece contigo. El campo reconoce lo que eres. Y esa geometría interna, ese cristal que refracta sin esfuerzo, no necesita que nadie más lo comprenda para seguir brillando. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. No como convencimiento, sino como reconocimiento. Porque lo que está ocurriendo ahora no es información, es activación. Y la activación no se explica, se vive.